Hey, ¿cómo están? He aquí un amigo más. Hoy vamos a hablar acerca del libro de la Epístola de Romanos, una de las cartas más importantes de todo el Nuevo Testamento, uno de los libros más importantes también de toda la Biblia. Y vamos a dividir este pequeño devocional en dos partes. Una primera que va a ser bastante contextual para que nosotros tengamos más herramientas para poder aproximarnos a esta carta, y una segunda parte que va a ser más sobre algunas enseñanzas que son importantes y que se desprenden primordialmente de este libro. Entonces, antes de poder comenzar y verdaderamente abordar qué es lo que tiene esta carta para nosotros, para aportarnos, para decirnos, me gustaría que todas las personas que estén viendo o escuchando esto me acompañasen a orar. Padre, quiero pedirte que hoy me permitas a mí compartir parte de tu glorioso evangelio, parte de ese regalo maravilloso que tú nos has dado por medio de Cristo. Utilízame a mí hoy como instrumento para poder glorificar tu nombre, y que tu Santo Espíritu nos ayude a poder comprender cada vez más tu palabra. Que cada persona que escuche esto pueda recibir de lo que tú tienes, pueda ser bendecida y pueda tener una mayor comprensión y una mayor relación contigo a raíz de poder atender más a lo que está escrito en la Biblia y atender más a lo que está escrito en la carta a los Romanos. Glorifícate el día de hoy, úsanos y haz tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar me gustaría leer una pequeña cita de Martín Lutero, que dice: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente, y cuanto más se le estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Y es que una de las cosas que más sorprende al leer Romanos, o al también estudiar un poco de la historia de esta carta, es la influencia que ha tenido en grandes personajes o grandes personas utilizadas por Dios a lo largo de la historia, y también la influencia que ha tenido dentro de su iglesia. Sabemos que fue Agustín quien leyó un pasaje del Evangelio de la carta a los Romanos que hizo que él se transformara completamente. También de la lectura de esta carta se desprende el lema de la Reforma Protestante utilizado por Martín Lutero, y encontramos ejemplos de muchas personas que han sido transformadas por la revelación que está implícita dentro de esta carta. Ahora, antes de poder continuar, me gustaría también leer, esto es a modo de introducción, a modo de que, aunque sea por oídas, tengamos noción de lo que se ha dicho de esta carta y podamos aproximarnos de una mejor manera. Veamos entonces algunas de las otras cosas que han dicho ciertas personas de esta carta. Dicen: es la catedral de la fe cristiana, es la puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras, es la revelación de la justicia de Dios, es la carta que logra que las Escrituras adquieran un nuevo significado, y donde la justicia de Dios se convierte en una dulce expresión, dulce e inenarrable del más grande amor. Es la carta llamada la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado. Nadie puede leerla con excesiva frecuencia o estudiarla demasiado bien, porque deleita al lógico más brillante y trae lágrimas al más humilde. Y es impresionante que nosotros leamos o escuchemos todas estas cosas que se han hablado acerca de Romanos como la parte central del Nuevo Testamento, como el Evangelio más depurado, como una carta que no podríamos o no deberíamos cansar de leerla, de estudiarla, de memorizarla. Y creo que pues evidentemente al escuchar como que todas estas cartas o todas estas citas, perdón,
mientras nosotros vemos como que todo lo que estas personas de Dios han dicho, pues puede incluso surgir un temor, o fue a mí por lo menos lo que me sucedió mientras estudiaba un poquito más a profundidad de esto y decía, ¿cómo si hay tantas personas, hombres y mujeres de Dios, que se han expresado de una manera tan gloriosa de esta carta? ¿Podría yo pensar como en entenderla? ¿O cómo es que estas personas que llevan años y años o que estuvieron años y años estudiando la Biblia se expresaban de esta manera? ¿Cómo es que yo pudiera aproximarme o cómo es que pudiera tener un conocimiento claro de lo que está ahí escrito? Porque sí, dicen que no hay que dejar de leerlas y dicen que hay que memorizarlas y dicen que nunca acabas como de sacarles como, wow, o sea, ¿qué nos espera? Pero lo que es maravilloso de todo esto es que una de las riquezas de la palabra de Dios es que la fe no es un ejercicio intelectual, sino que la fe es primordialmente un ejercicio de comunión, de confianza y de obediencia a Dios. O sea, no se trata tanto de la capacidad que nosotros tenemos para comprender lo que está escrito en la Biblia, y especialmente en Romanos, que puede llegar a ser una carta complicada, sino de la fe que nosotros tenemos en Dios, de esa confianza, de esa comunión y de esa obediencia y amor que nosotros tenemos para con Él. Y es que quizás muchos de nosotros pudiéramos vernos como incapaces de ver lo que otras personas han visto en Romanos. Pero es que la gracia de Dios es tan grande que no requerimos de capacidad para poder entablar una relación con Él, sino de una determinación a creer, confiar, relacionarse y obedecer a Dios. Y esto que acabo de mencionar, aunque no requiere de grandes dotes intelectuales, creer, tener fe, obedecer y amar a Dios, requiere de más valor y coraje que obtener cualquier comprensión de carácter lógico, porque no es por intelecto que Dios se nos revela, sino es por fe. Y por eso, cualquier persona que se aproxime a la carta a los romanos con fe podrá comprender no solo la gloria del Evangelio, sino también poder experimentar su poder salvador y vivir conforme a Él. Por eso, a pesar de todo lo que nosotros podamos escuchar de esta carta y del sentimiento que nos pueda generar, quiero comenzar sabiendo lo que han dicho otras personas con una exhortación, y es que leamos, que por favor leamos y que por la gracia de Dios entendamos esta maravillosa carta, esta carta que, como ya mencioné, podríamos decir que es la parte central de todo el Nuevo Testamento, el Evangelio o la puerta de acceso a poder comprender lo que es verdaderamente el Evangelio. Ahora bien, me gustaría hablar o comenzar con la contextualización, que van a ser básicamente 10 puntos en los que te voy a hablar acerca de unos aspectos generales de lo que es Romanos o de lo que nos habla. Número 1. Romanos fue escrito alrededor del año 57-58 después de Cristo, cuando Pablo llevaba más de 20 años compartiendo el Evangelio, su Evangelio, y esta expresión la explicaré en la segunda parte. Número 2. Lo escrito en esta carta no parte solo de la revelación intelectual de Pablo, sino también de una profunda experiencia personal con el amor de Dios. Porque como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No deberíamos ver Romanos y decir, wow, qué tanto sabía el apóstol Pablo, sino, wow, qué tanto Dios amaba al apóstol Pablo y qué tanto Pablo amaba y obedecía a Dios. Número 3. Contiene, así como Efesios y algunas otras cartas del Nuevo Testamento, el bosquejo sobre cómo se debe practicar la predicación cristiana. Es decir, primero una exposición de la gloria del Evangelio y de la doctrina que representa, que es básicamente lo que nosotros encontramos en los primeros 8 capítulos, para después pasar a los deberes de los creyentes, que es lo que nosotros encontramos a partir del capítulo 12, del 13 y el 14. Porque nadie puede incitarnos a nosotros a comportarnos bien sin antes mostrarnos la gracia del Evangelio. Este punto es básicamente el siguiente. Romanos está dividido en varias partes, pero la primera sección, la que va del capítulo 1 al capítulo 8, es una exposición doctrinal donde Pablo nos habla acerca de qué es el Evangelio y por qué es tan glorioso lo que Jesucristo hizo.
Y una vez que nosotros entendemos esta parte, Pablo comienza a decir, bien, ahora que ya saben qué es lo que ha hecho Jesús con ustedes, ahora sepan cómo quiere Jesús que ustedes vivan, que es lo que encontramos en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14. Porque Pablo primero se esmera en enseñarnos cómo es que hemos sido redimidos, para después enseñarnos cómo deben vivir los redimidos. Número 4. Es la epístola más sistemática de Pablo y la más teológica, razón por la cual puede complicarse un poquito su lectura. Pero como ya lo mencioné, aproximarnos a Dios no es un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio de fe, de amor, de confianza, de comunión. Número 5. Cita el Antiguo Testamento más que cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Pablo básicamente utiliza el Antiguo Testamento como autoridad. Es la autoridad sobre la cual él se basa para poder compartir su mensaje. También por eso es importante que nosotros tengamos una noción más o menos clara de lo que está en el Antiguo Testamento para comprender esta carta. ¿Quiere decir que si no entendemos el Antiguo Testamento no vamos a entender Romanos? No necesariamente. Quiere decir que nosotros deberíamos prestar atención a todos esos pasajes que Pablo está citando del Antiguo Testamento. Número 6. Tiene un énfasis en la justicia de Dios, que es la revelación central del Evangelio, y cómo esta justicia se manifiesta a través de Cristo y de la fe en Dios. Pero también hablaremos un poquito de la justicia de Dios más adelante. Número 7. El capítulo 8 es el más extenso en la Biblia sobre la función del Espíritu en la vida del creyente. Es un capítulo bastante importante e interesante para saber qué es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Número 8. Nos muestra el pecado en sus dos aspectos, es decir, el pecado como transgresión personal, como fallarle a Dios, pero también el pecado como un principio, como el principio de pecado. Esto es la tendencia natural de los seres humanos a pecar. También se explicará un poquito más adelante. Número 9. Responde a lo que algunos consideran la pregunta más importante de la Biblia, y es la pregunta que da pie a la gloria que es el Evangelio. Es decir, la respuesta a esta pregunta es la verdad central del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo puede una persona recibir el perdón de pecados siendo que Dios es completamente justo? O de otra manera, ¿cómo puede una persona estar en una relación correcta con Dios? La respuesta está en Romanos, y esto lo explicaré también en la segunda parte. Número 10. Deja claro que la meta principal del creyente no es evitar del pecado, pues aunque lo intentáramos, no podríamos, sino que la meta principal del creyente es amar, lo que implica creer y obedecer a Jesús. Ahora bien, me gustaría dar un pequeño bosquejo acerca de Romanos y definir algunos términos importantes que se utilizan a lo largo de esta epístola, principalmente en la versión de Reina Valera 60. Entonces voy a dar una pequeña definición de lo que es ley, de lo que es pecado, de lo que es juicio, de lo que es justicia, misericordia, gracia, muerte y resurrección de Cristo, salvación, justificación, fe, carne, el Espíritu, Espíritu Santo y obediencia y sacrificio por amor. Sé que pueden llegar a ser bastantes términos, pero todos estos términos son importantes para que entendamos Romanos. Porque antes de yo pretender venir acá y decirte, no, Romanos trata de esto, y lo que enseña es esto, que es también importante y vamos a tratar de hacerlo, pretendo que tengamos las herramientas suficientes para poder comprenderlo. O sea, si nosotros vamos a los primeros capítulos y vemos que se habla de justicia de Dios, que se habla de juicio, que se habla de pecado, que se habla de gracia, que se habla de justificación, pues tenemos que entender qué es lo que significan todos estos términos para poder tener una correcta lectura, porque si no entendemos como la amplitud de lo que quiere decir la Biblia o específicamente Pablo en esta carta cuando dice ley o cuando dice espíritu, pues va a ser un poquito complicado que nosotros podamos comprenderlo un poquito más a profundidad. Por eso es importante que entendamos con claridad todos estos términos. Voy a estar también, o se van a estar aquí colocando las citas de en qué pasajes se encuentran estos términos que yo voy a estar mencionando, y pues evidentemente si alguna persona es útil, pues preste bastante atención a
esta pequeña explicación de los términos. El primero que quiero hablar es ley, que es como uno bastante repetitivo a lo largo de toda esta carta. Y la ley podemos entenderla en dos aspectos. El primero es muy sencillo, es básicamente el comportamiento que exige Dios. O sea, cómo desea Dios que nosotros nos comportemos. También podemos entender evidentemente la ley como todo lo que está plasmado en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá. Entonces, cuando Pablo habla acerca de ley, la podemos entender como esto: el comportamiento que exige Dios, o los primeros 5 libros de la Biblia, que contienen básicamente el comportamiento que exige Dios en todos los mandamientos que contiene el Pentateuco. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente: la ley no se plasma solo de manera exterior. O sea, la ley no es solo cómo nos comportamos de manera evidente, o sea, de una manera que es notoria para las demás personas, sino que la ley es primordialmente interior y espiritual. Lo que quiero decir es que para el cumplimiento de la ley, o sea, para que una persona pueda cumplir verdaderamente la ley, no basta solo con que haga buenas obras, sino también debe de tener la voluntad de cumplir con estas buenas obras en el interior. No se trata solo de cumplir, sino también de querer hacerlo. Y es que esta es la parte primordial de por qué Pablo dice que nadie puede cumplir la ley. Porque aunque haya personas que de manera exterior cumplan con la ley, es imposible que una persona siempre tenga la voluntad de querer cumplir con la ley de Dios, porque ya hablamos que aquí también encontramos el principio de pecado, la tendencia natural del ser humano a pecar. En ese sentido, ¿quién puede luchar contra esta naturaleza y hacer estas buenas obras? En muchas ocasiones no va a tener esa voluntad de hacerlas en el interior, y es lo que solo hace el Espíritu. Por eso digo que no es solo cumplir, sino es también el querer hacerlo. Por eso el ser humano que no ha sido regenerado no puede cumplir la ley, porque aunque por un tiempo cumpla de manera exterior con las obras de la ley, en su interior será imposible que siempre esté deseando el bien, debido a que, como dice la Biblia, la carne busca lo opuesto a Dios. Por eso decía Lutero: una cosa es realizar las obras de la ley y otra cosa muy distinta es cumplir la ley. Una persona puede realizar buenas obras de la ley, incluso puede realizar algunas buenas obras de la ley sin Dios, pero eso no quiere decir que cumpla la ley, porque falla en el punto más importante, en el punto interior, en el punto en el que sabemos que Dios conoce nuestros corazones y que los juzga lo que está dentro de nosotros, porque lo exterior es apariencia, el velo interior, y por eso para cumplir la ley no basta solo con lo exterior, sino primordialmente con lo interior. Siguiente término es pecado. Pecado, podríamos entenderlo, hay muchas excepciones, pero para seguir lo que estamos diciendo aquí sería la falta del cumplimiento de la ley o incumplir la ley. Hay otras acepciones, ¿no?, que hablan acerca de fallar a la meta o errar al blanco, pero podríamos entenderlo, insisto, así: el pecado es no cumplir la ley. Las obras exteriores del cuerpo y aquello que lo impulsa, es decir, lo profundo del corazón. O sea, hay ciertas cosas que nosotros hacemos de manera involuntaria, pero todo esto parte de lo que está dentro de nosotros, de lo que está en nuestro interior. Por ello, el pecado no es solo lo que nosotros hacemos de manera exterior, sino también lo que nosotros llegamos a pensar, lo que nosotros llegamos a maquinar, lo que llegamos a imaginar, o sea, lo que está dentro de nosotros, lo que surge, como dijo Jesús, que las malas obras no salen de afuera, sino que todo viene desde dentro, que es desde el corazón, donde surgen los hurtos, donde surgen los engaños, donde surgen los asesinatos. Por eso el pecado no es solo estas obras exteriores, sino también aquello que lo impulsa, lo profundo de nuestro corazón. El pecado lo podemos ver también que se manifiesta de varias maneras. Se puede manifestar mediante un acto, como lo es mentir. Se puede manifestar como no hacer algo, o como se conoce más técnicamente, como una omisión. Esto es como no ayudar al necesitado, es decir, algo que debes de hacer pero que no haces.
puede manifestarse también como en algún pensamiento, lo que ya habíamos decidido, como decía Jesús, adulterar en el corazón. Estas son las tres maneras, como un acto, como una omisión o como un pensamiento. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, se manifiesta de dos maneras, el pecado como acción, las que ya mencionamos, y el pecado como principio, es decir, esa tendencia natural de nuestra carne a ir en contra de Dios. Es importante que entendamos también lo siguiente, el pecado provoca la ira de Dios porque su santidad y su justicia exigen un castigo por el mal cometido. No podremos pensar que Dios es justo y tolera o no da una retribución por el mal que hacen las personas. Esto también se va a ver un poquito más en la segunda parte del devocional. Ahora bien, la siguiente palabra es juicio. El juicio es básicamente la respuesta necesaria ante la injusticia o desobediencia, es decir, el pecado del ser humano. Porque como ya lo venía diciendo, si Dios es justo, necesita tener un juicio en el cual Él aplique la justicia que Él tiene. Porque de lo contrario no podríamos decir que es justo. O sea, si un juez que se llama a sí mismo justo, y es una analogía que voy a comentar también más adelante, si un juez que se llama justo no castiga, no podríamos decir que es justo porque no está dando el castigo que merece la persona que ha cometido una infracción. Por eso el juicio de Dios es la respuesta necesaria ante la impiedad del ser humano. Y este es el castigo que el pecador merece a causa de su rebeldía. Cuando la Biblia entonces te habla acerca del juicio, o Romanos te habla acerca del juicio, es esa respuesta necesaria que Dios tiene que dar debido a la injusticia del ser humano. Ahora vamos a hablar acerca de justicia, que voy a dar como que la primera noción, pero no es tanto como se centra en Romanos, ¿ok? Justicia, en primer término, lo podemos entender como la recompensa que Dios ha de dar a cada cual por sus actos. Es decir, si alguien se porta bien, pues la justicia de Dios lo va a recompensar para bien. Si alguien se porta mal, la justicia de Dios se ha de recompensar pues para mal. Aquí hay un problema, ¿no? Porque si la justicia de Dios es lo que Dios va a darle a cada cual, Romanos deja bastante claro que todos han pecado. Por eso la recompensa de todos es la muerte. Como dice, la paga del pecado es la muerte. Por ello, la justicia de Dios para el pecador representa la muerte. Pero para el creyente, la justicia de Dios es la gracia y la salvación que nos es dada por Cristo para vida eterna. Por eso, para el cristiano, la justicia de Dios se traduce como vida. Es decir, cuando nosotros leemos la justicia de Dios, deberíamos tener miedo si no estuviéramos con Jesús, porque eso implica que estamos expuestos bajo el castigo y bajo la ira de Dios debido a la impiedad que nosotros hemos cometido. Por eso para el pecador la justicia de Dios representa muerte, el castigo eterno, pero para el creyente la justicia de Dios representa vida y representa vida eterna, porque hemos sido reconciliados por medio de Jesús. También debemos de entender la justicia de Dios, o se debe entender como la justicia que recibe el creyente al ser salvo. Es decir, es la justicia que tienen todas las personas que confiesan el nombre de Cristo. Es la justicia de Cristo que tienen todos los que confiesan su nombre. Es decir, es la justicia con la cual Dios nos ve debido a lo que hizo Jesús. Por eso dice Primera de Juan, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque ahora nosotros hemos sido justos por lo que ha hecho Jesús. Esto, insisto, lo explicaré más en el segundo devocional, porque ahorita nos vamos a ir mucho con los términos. Siguiente término, misericordia. Algunas personas piensan que misericordia es que Dios quite nuestro pecado, que Dios lo perdone, pero eso es una imprecisión. La misericordia es la prolongación del juicio de Dios. La misericordia de Dios no es que elimine el pecado sin algún motivo, ni que Él cancele el juicio, sino que la misericordia de Dios es el tiempo que Él extiende para que toda persona pueda correr con arrepentimiento y fe
a Él. O sea, la misericordia de Dios no es que Él diga, ok, o sea, yo soy misericordioso y como todo lo que hiciste mal ya no está. No, sino que la misericordia de Dios es ese tiempo, es esa paciencia que habla también Romanos, por la cual Él detiene el juicio que tiene en contra de nosotros para que en ese lapso de tiempo podamos acercarnos a Él por medio de Cristo y ser perdonados. Esa es la verdadera misericordia de Dios. Ahora, gracia, siguiente término. Gracia, en su acepción más simple, es el regalo o favor inmerecido de Dios. Es el favor divino en la vida de una persona. Pero gracia, entendiéndola en Romanos o en el Evangelio, es la voluntad de Dios de extenderle su amor a toda persona que se acerque a Él por medio de la fe en Cristo. La gracia es ese atributo de Dios que nos permite a nosotros recibir un regalo tan grande como nuestra salvación sin merecerlo, solo por creer en Jesús. Solo por depositar nuestra confianza nosotros podemos volver a tener una relación buena, pura y santa con Él. Todos estos conceptos se van a terminar relacionando cuando nosotros hablemos acerca de la justificación. Siguiente concepto: muerte y resurrección de Cristo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero no podemos hablar de la muerte y resurrección de Cristo sin el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo. Estos dos puntos son el momento cúlmine de la encarnación de nuestro Señor. La muerte de Cristo implica el castigo por los pecados que Él recibió de la humanidad y que al morir Él cargó e hizo que nosotros fuéramos perdonados. Dicho de otra manera, la muerte de Cristo implica el castigo por los pecados de la humanidad que confiesa su nombre. Es el sacrificio santo, puro y agradable de Dios, que se ve aceptado, dice Romanos, por medio de la resurrección de Cristo. Dice que Jesús fue declarado Hijo por medio de la resurrección. Es decir, la resurrección implica que la obra de Jesús fue aceptada, fue completa y es suficiente. Su muerte implica que Él cargó con nuestros pecados y su resurrección implica que lo que su resurrección implica es que su sacrificio fue aceptado. Siguiente punto o siguiente término: salvación. La salvación es la liberación de la condenación del pecado, de la culpa por el pecado y de su dominio. Y estos tres aspectos son súper importantes. Cuando decimos que una persona es salva, decimos que por lo menos tiene estas tres cosas, más una que mencionaré después. Primero, es librado de la condenación del pecado, es decir, Dios ya no está como un juez esperando el día del juicio para poder acusarle de todos sus pecados y poder condenarle, porque ha sido liberado de esa condenación. También la persona que es salva ha sido liberada de la culpa, es decir, sabe que todo lo mal que hizo ha sido perdonado por lo que ya ha hecho Jesús, y ha sido liberado también del dominio del pecado. O sea, se libera de la condenación, es decir, del castigo que merece. Se libera de la culpa, es decir, del remordimiento que siente. Y también se libera del dominio, es decir, se libera de ese poder que el pecado tiene sobre él, porque le ha dado un nuevo corazón. Y Dios le ha dado un nuevo corazón y le ha dado su espíritu para poder vencerlo. Y también la salvación es el paso a una relación correcta y personal con Dios, que nos otorga a los que creemos una promesa de poder estar con Él en la eternidad, en el cielo. Siguiente término: justificación. Justificación, lo dejaré solo así, luego lo explicamos, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesús. Ahora vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Y aquí me gustaría citar a Johann Arendt, un teólogo, que dice: la fe es una sincera confianza y una firme persuasión de la gracia de Dios prometidas a nosotros en Cristo Jesús para el perdón del pecado y para vida eterna, y ella es entendida en el corazón con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es hermoso como dice: la fe es una sincera confianza
y una firme persuasión de la gracia. O sea, la fe es confiar plenamente en Dios. La fe es estar seguro de que Dios ha prometido gracia por medio de Cristo y que nosotros podemos acercarnos a esa gracia. Dice la Biblia que Jesús es gracia sobre gracia, que podemos acercarnos a ese Dios que es amor, que nos abraza porque tenemos una esperanza, que es que nos perdona los pecados y es que nos dará vida eterna. Y esta fe llega a nosotros por medio de la palabra de Dios. Dice Romanos que la fe es por el oír la palabra de Dios, y llega a nosotros también por medio del Espíritu Santo. Es importante también mencionar que la fe es ese acto por el cual nosotros confiamos en la obra de Jesús. Y el resultado de esa confianza, el resultado de esa fe es amor y obediencia a Jesús. Siguiente término, carne. En su acepción más simple, cuando la Biblia habla de carne, se refiere a esas inclinaciones, esas pasiones y deseos naturales del ser humano que se contraponen a la voluntad de Dios. La carne son esos deseos egoístas, esos pensamientos malos, esos pensamientos perversos, ese sentimiento de altivez, de orgullo, de soberbia. Eso es la carne. Toda acción que es contraria al Espíritu de Dios, porque la carne se contrapone al Espíritu, porque la carne busca activamente su propio placer, busca hacer su propia voluntad. Es ese punto más bajo que nosotros tenemos como seres humanos, eso que más nos asemeja a los animales, a querer hacer lo que nos conviene, lo que nos beneficia, ignorando lo que puede beneficiar a las demás personas, ignorando lo que puede ser mejor para las demás personas, ignorando muchas veces lo que puede ser mejor para nosotros mismos, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. La carne, insisto, busca activamente su propio placer y también, esto es importante mencionarlo, lo busca primordialmente en el aspecto sexual. Ya casi para terminar, el espíritu. Hay que hacer una distinción aquí que es importante, ¿no? Encontramos en Romanos el espíritu como lo que se contrapone a la carne, el espíritu con E chica, y vamos a encontrar también el Espíritu Santo. Entonces, son dos palabras que son distintas y que tenemos que hacer la distinción según como lo veamos nosotros escrito. Si es con una E chica, va a ser referencia a una cosa. Si es con E mayúscula, va a ser referencia a otra persona, es decir, al Espíritu de Dios. Vamos ahora con el primer punto, o el primer término. El Espíritu, con E chica, es la nueva naturaleza que poseen los que han nacido de nuevo. O sea, es esa actitud de querer andar conforme a Dios en amor, en fe y en obediencia. Razón por la cual este espíritu que nos ha dado Dios se contrapone a la carne con sus pasiones y deseos que buscan lo que no es de Dios. Entonces este espíritu es la nueva, por eso dice andar conforme al espíritu. Andar conforme al espíritu, cuando dice esto Pablo, es vivir conforme a la nueva naturaleza que nos ha dado Dios. Es ir en contra de lo que está en nuestra carne, es ir en contra de lo que buscaríamos naturalmente según nuestro propio deseo egoísta. Siguiente, el Espíritu Santo, que es lo que encontramos, como habíamos mencionado, en todo el capítulo 8. El Espíritu Santo, sé que muchos de nosotros ya lo saben y hemos hablado, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien testifica el amor del Padre en nuestros corazones, es quien nos capacita para poder andar conforme a la ley. El Espíritu Santo es quien nos permite a nosotros no solo hacer las buenas obras de la ley, como lo habíamos mencionado con el pecado, sino también a querer cumplir con las buenas obras de la ley. Por eso dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer, pone en nosotros la capacidad de hacerlo, pero pone en nosotros también la intención de hacerlo. El Espíritu Santo es quien completa nuestro proceso de santificación y quien nos direcciona hacia la voluntad del Padre. Y último término, que es como lo que se desprende de todo lo que nosotros hemos visto, y es obediencia y sacrificio por amor. Esto se encuentra desde el capítulo 12 hasta el 15. En la Biblia encontramos una fuerte identificación con el amor y la obediencia, es decir, la Biblia deja bastante clara que quien ama a Dios obedece a Dios. Esto es especialmente cierto en los capítulos 12 al 15.
de esta epístola, porque nos muestra lo siguiente: quien ahora cuenta con fe en Cristo ha de ser obediente a Él, ha de ser un siervo de la justicia, porque el amor que Jesús nos ha mostrado es tan grande, es tal, que ahora nosotros deberíamos o debemos estar dispuestos a renunciar a lo que deseamos para poder cumplir lo que Él manda. Esto es importante. La obediencia es la actitud natural de una persona que ha sido salvada por Cristo, y el sacrificio por amor es la muestra de la identificación del que era pecador con la obra de Cristo, porque Jesús no buscó agradarse a sí mismo. Es decir, el último término es obediencia y sacrificio por amor. Y es que debemos entender que el amor y la obediencia están muy relacionados en la Biblia. Encontramos una identificación bastante fuerte. Por eso digo que toda persona que ha sido salvada por Cristo debe de tener como actitud natural la obediencia. Y esta obediencia debe llevarlo a un sacrificio por amor, a renunciar a lo que desea, a renunciar a lo que busca, para seguir lo que Cristo busca, para seguir lo que es de bendición para las demás personas, para ser ingenuos en el mar, para poder ayudar al que es débil, para poder seguir lo que está mandado en el gobierno, para poder cumplir con nuestros deberes como cristianos, a renunciar, insisto, a lo que nosotros deseamos, a renunciar a nosotros mismos, como lo hizo Jesús al hacerse humano. Él no buscó agradarse a sí mismo, Él se sacrificó por amor, y la muestra de todo lo que nosotros vemos en Romanos debe de ser esa misma: una obediencia y un sacrificio por amor. Que Dios les bendiga.